La bestia lo atacó, derribándolo rápidamente al suelo. Y la bestia le dijo: «Devuélveme a mi nieto». Una mujer se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Mazatlán, Sinaloa, mientras los doctores ofrecían un diagnóstico poco alentador a sus familiares por la cantidad de sangre que había perdido, además de la infección en los tejidos debido a la pérdida de sus brazos y ojos, por lo que los doctores tenían a la mujer en un coma inducido debido al shock por la fuerte impresión que había recibido. Afuera, la policía comenzaba con las investigaciones debido a la muerte de las escoltas de la mujer de nombre Fernanda. Todo era muy extraño, pues la mujer no tenía ningún tipo de antecedentes delictivos, pero sobre todo por la brutalidad con lo que se habían efectuado los ataques. Mientras tanto, en Los Mochis, Giovanni, uno de los líderes de una organización delictiva dedicada al tráfico de órganos y menores, hablaba con su socio americano William sobre el duro golpe que le habían dado a su organización. El americano le advertía a Giovanni que él no iba a tolerar ningún tipo de error, pues era mucho el dinero que estaba en juego. Giovanni le decía que no habría más retrasos. Además, ya tenían bastante material, como le llamaba a los menores, que habrían de ser llevados hasta un barco de Los Mochis a La Paz, que era donde los americanos llegaban para adoptar a los niños. Mientras tanto, a algunos kilómetros de ahí, en el pueblo de Escuinapa, doña Dolores se aplicaba algunas hierbas en una herida recibida cuando atacó a la gente de Los Mochis. La mujer estaba desesperada, pero aún albergaba esperanzas de encontrar a su nieto con vida, pues recordaba las palabras de aquella mujer que le advirtió de un barco que saldría del puerto de Los Mochis, en donde se transportarían varios de los niños que habían sido arrancados de sus hogares. Doña Lola sabía que debía darse prisa, pues ya había pasado una semana, pero al ser una mujer de pueblo, no sabía cómo ni dónde comenzar a buscar. Por lo que fue a buscar a Cándido, quien luego de todo lo ocurrido le habían comentado que volvería a cruzar para el otro lado. Tanto él como su primo Valentín, ellos estaban próximos a emprender su viaje, pero afortunadamente doña Lola aún los alcanzó. Los muchachos le dijeron: «Doña Lola, qué sorpresa, creímos que jamás la volveríamos a ver». A pesar de que se habían conocido bajo circunstancias poco favorables, estos habían hecho una amistad y ambos deseaban justicia para doña Lola y su nieto. Ambos le dijeron que seguramente los hombres para los que habían trabajado ya los estarían buscando, por lo que habían decidido cruzar para el otro lado. Doña Lola les dijo: «Miren, muchachos, sé que no les puedo pedir que arriesguen su vida por mí, pero necesito su ayuda. Como saben, la mujer que los había contratado me dijo que había una posibilidad de que mi nieto aún estuviera con vida. Yo no sé cómo ni dónde comenzar a buscar, además que necesito prepararme, porque seguramente los hombres estarán en alerta para no ser sorprendidos». En eso Valentín, preocupado, le dijo a su primo Cándido: «Vamos, plebe, hay que ayudar a la doña. Después de ahí nos pelamos, ¿cómo ve?». Cándido le dijo: «Pues vamos». Así que ideaban un plan para dar con los niños. En eso Valentín les dijo que había que sacarle la información a la mujer que los había contratado, aunque seguramente sería peligroso, pues cuando trabajaron para la organización pudieron ver que eran hombres poderosos, los cuales eran capaces de todo. De vuelta en el hospital de Mazatlán, Fernanda, después de ser sometida a varias cirugías, estaba convaleciente en el área de terapia intensiva, cuando recibió la visita de Giovanni. La mujer estaba muy adolorida y apenas lograba pronunciar palabra. Esta
Al ser cuestionada sobre lo que había acontecido, le dijo que fue citada por el trailero y su primo que hacía los viajes para reclamarle, pues ya estaban enterados de lo que realmente transportaban. Fernanda se esforzaba en hablar para advertirle sobre la bestia que los había atacado, pero no le dio tiempo, pues la mujer fue interrumpida por un reclamo airado de parte de Giovanni, que le dijo: estúpida, ¿cómo es que los dejaste con vida? Pero tú sabes bien que esos errores se pagan muy caros, y como tú ya casi estás muerta, pues mírate, ciega además de mutilada, ya no me sirves. Me cobraré con tus hijos. Viéndolos quizás recupere algo de lo que perdí. Al escuchar todo esto, la mujer comenzó a gritar desesperada y se puso acelerada, al punto que las enfermeras entraron a la habitación para aplicarle un sedante, mientras Giovanni se marchaba molesto, azotando la puerta. En la comunidad del Rosario, en una casa de Cándido, veía un periódico donde en primera plana se apreciaba el caso de Fernanda, ya que había cobrado gran relevancia debido a la sangrienta y brutal manera como sus escoltas y ella habían sido atacados. Además, pudieron enterarse que estaba en un hospital privado en la ciudad de Mazatlán, donde la mujer se debatía entre la vida y la muerte. Los hombres pensaban en la manera para entrar a interrogarla, debido a que seguramente estaría vigilada, pero doña Lola dijo: déjenmelo a mí. Así que esa misma noche, Lola se dispuso a entrar en la sala del hospital donde Fernanda estaba internada. A esta le pareció estar soñando, cuando cerca de una esquina pudo escuchar esa voz que le parecía tan familiar. Fernanda, titubeante y con una voz temblorosa, le dijo: ¿quién anda ahí? Doña Lola le dijo: tú sabes quién soy y a qué he venido. Pero la reacción de Fernanda fue lo que sorprendió a doña Lola, pues lejos de mostrar temor, ésta le dijo: mire señora, sé a qué ha venido, para que yo le diga cómo localizar a su nieto. Pero antes necesito pedirle un favor, y es que mis hijos también están en peligro. Prométame que los ayudará. Esa gente es muy peligrosa, pues hay gente del gobierno que los protege. Le dijo: seguramente aún ha de estar con vida su nieto. Lo llevarán a un barco que zarpará desde Los Mochis con rumbo a La Paz. Así Fernanda le dijo con lujo de detalle todo lo que debía hacer. Pero no solo eso, también le dio el número de alguien que podría ayudarla a entrar al barco sin que nadie se diera cuenta. Doña Lola veía con lástima a la mujer y le dijo: haré todo lo posible para devolverte a tus hijos. Fernanda lloraba, pues sentía que estaba arrepentida de todo el mal que había provocado. Después de eso, solo se pudo ver como una sombra que se alejaba sigilosamente de aquel lugar. De vuelta en casa de Cándido, doña Lola les contó todo lo que había podido averiguar, por lo que viajaron a la noche siguiente para pasar desapercibidos. Al llegar a Los Mochis y contactar a la persona que les ayudaría, se despidió de los muchachos, agradecida, mientras ellos le decían: hasta aquí llegamos, doña Lola, cuídese y ojalá recupere a su nieto. Luego de eso, doña Lola fue acompañada por un hombre de confianza de Fernanda. Ella puso al tanto al hombre de la situación, por lo que él le iba a ayudar a abordar el barco como parte de la tripulación, diciendo que era parte de las personas de limpieza. Al día siguiente, ya casi para anochecer, se dispuso todo para el viaje. Doña Lola trataba de inspeccionar cada rincón del barco, pero no había conseguido ubicar el contenedor donde llevaban a los menores. Sabía que no tendría mucho tiempo, además de que no podría darse a notar, pues su intención era terminar con las personas que iban a recibir a los menores. Luego de casi 4 horas de viaje, un hombre armado vio a doña Lola inspeccionando
cerca del área de los contenedores, pues le había parecido escuchar ruidos que provenían de uno de ellos. El hombre la encaró y le dijo que no tenía nada que buscar ahí, pero doña Lola parecía no importarle. El hombre se acercó y le dio un empujón y le dijo: «Lárgate de aquí». Pero doña Lola, desesperada, se levantó y empezó a llamar a su nieto. El hombre le dijo: «Maldita vieja», mientras intentaba darle un golpe con su arma. Lo siguiente fue ver cómo el cuerpo de doña Lola comenzó a cambiar. De pronto el frágil cuerpo de la anciana creció, además de llenarse de un pelaje pardo. Su rostro ya no era el de un humano, y en lugar de boca había un hocico lleno, grandes, de dientes que gruñían amenazantemente. Caminando en forma erguida sobre sus patas traseras, le dijo al hombre: «¿Dónde están los niños?». El hombre estaba horrorizado, temblaba sin dar crédito a lo que sus ojos veían. Él solo señaló hacia un lugar donde estaban apilados algunos contenedores. La bestia avanzaba lentamente hacia el hombre y le preguntó qué iban a hacer con los pequeños. El hombre dijo que él no sabía, pero había escuchado rumores que muchos eran adoptados por los gringos y que otros. El hombre en ese momento hizo un silencio mientras la nahuala le decía: ¿qué le hacen a los demás? El hombre tartamudeaba, pero al final confesó que los demás eran sacrificados para extraer sus órganos. La bestia tomó al hombre por la cabeza y le dijo: «Tienes suerte. Hoy no te vas a morir, pero jamás volverás a ver». Así que con sus garras sacó los ojos de aquel hombre. Los gritos de aquel hombre pusieron en alerta a todos los hombres armados, quienes, al preguntar qué había ocurrido, este solo gritaba que una bestia lo había atacado. Para ese punto, la confusión era evidente, pues algunos hombres comenzaron a gritar y a disparar a algo que se movía rápidamente como una sombra que los acechaba. Así continuó todo aquello hasta cerca de la madrugada, cuando llegaron a La Paz, en Baja California. Los hombres estaban alerta y ya a punto de desembarcar, llegó Giovanni con 2 camiones que iban a transportar 2 de los contenedores, que manejaban con sumo cuidado. Los hombres estaban nerviosos y se comunicaban por radio. Luego uno de ellos llegó con Giovanni para ponerlo al tanto de algo que los acechaba. Este le dijo: «No tengo tiempo para errores, así que sea lo que sea, mátenlo o ustedes pagarán las consecuencias». En eso Giovanni recibió una llamada de su socio americano para saber si ya habían desembarcado. Este le dijo que todo continuaba en tiempo y forma, por lo que quedaron de verse en un lugar a las afueras de la ciudad, donde llevaban a cabo sus negocios. Lo que estos hombres desconocían es que una figura silenciosa los seguía con la firme intención de vengarse. Pronto los camiones entraron en lo que parecía un rancho en las afueras de la ciudad. El lugar era prácticamente impenetrable debido a que estaba vigilado por hombres armados por todos lados. Dentro de un grupo de menores asustados bajaban de uno en uno de los contenedores. Era una escena muy triste ver el estado de aquellos pequeños que eran llevados por un grupo de mujeres que se encargaban de su aseo y alimentación. Ya en el despacho de aquel lugar, Giovanni brindaba en compañía de su socio William, quien era el intermediario por medio del cual se conectaban a familias americanas que buscaban los niños en adopción, cual si fueran animales. Los niños más agraciados físicamente eran los que eran seleccionados para ser adoptados. Ya en un salón, algunas parejas esperaban impaciente a los pequeños con la esperanza de conocer a alguno para llevarlo a casa. Todo era un negocio redondo.
en el cual había desde políticos hasta autoridades quienes permitían a este grupo de gente sin escrúpulos operar a cambio de sobornos de todo tipo. En aquel grupo de niños resaltaban unos gemelos rubios, que eran los hijos de Fernanda. En aquel lugar, los inocentes niños eran tratados como mercancía, pues eran subastados al mejor postor, por lo que las parejas no dudaban en ofertar para intentar llevarse a casa a los niños de su preferencia. Mientras tanto, en el sótano de aquel lugar, la realidad que se vivía era otra, pues múltiples cadáveres apilados, cual si fueran animales de un rastro se tratara, mientras hombres vestidos de médicos clasificaban y refrigeraban órganos extraídos de aquellos cuerpos. Era una escena irreal, ver la naturalidad e indiferencia con lo que aquellas personas trataban aquellos cuerpos, pues lo que ya no les servía eran colocados en bolsas como si de basura se tratara. En eso, ya casi para anochecer, la gente poco a poco se iba retirando. Giovanni se encontraba con su socio gringo en un despacho, viendo todo lo que habían ganado en aquella entrega. El americano le decía sobre algunos pedidos de órganos que debían entregar. Era mucho el dinero que se movía en aquella organización, pero también era bastante lo que estos repartían en sobornos a las autoridades, quienes les permitían operar sin problemas. En eso el americano le preguntó a Giovanni qué había sido aquello que había atacado a sus hombres, que esperaba no se volviera a repetir, pues no era bueno para llamar la atención. Después le dijo que él se regresaba para Los Ángeles y que volvía dentro de un mes. En ese momento hubo un gran alboroto en aquel lugar, pues apenas el sol se había ocultado en el horizonte. Comenzaron a escucharse múltiples disparos en las afueras de aquel rancho, lo que puso a los hombres en alerta. El terror se comenzó a apoderar de aquellos hombres al ver cómo una sombra se movía a gran velocidad, acabando con todo a su paso. Los hombres nerviosos disparaban sin ton ni son al ver todo ese alboroto. Giovanni le dijo a su socio que debería de ponerse a salvo, por lo que se fue a resguardarse al salón junto con los niños y algunas de las personas que los vigilaban. La desesperación era más que evidente, pues en un momento las luces comenzaron a prenderse y apagarse. De pronto el eco de una voz potente rompió con silencio. Era una voz grave, como entremezclada con jadeos. La voz les advirtió diciendo: van a liberar a todos los niños o aquí se van a morir todos. Giovanni les hacía señas a sus pocos hombres que aún le quedaban, para ver de dónde provenía aquella voz. La voz se volvió a escuchar, ordenando liberar a los pequeños, antes que se desatara el infierno en aquel lugar. De pronto, entre aquella confusión, un niño empezó a gritar asustado de una manera singular. A la bestia se le hizo conocida esa voz. Cuando escuchó a aquel niño, pudo confirmar lo que tanto anhelaba, así que se desató la masacre. Uno a uno, los hombres caían en las garras de aquella bestia. Pero Giovanni no se quedaría de manos cruzadas, pues pudo percatarse que aquello que se movía entre las sombras buscaba a alguno de los niños, por lo que al verse amenazado gritó diciendo: o te largas o termino con todos estos mocosos. Pero aquella bestia parecía enloquecida, pues a pesar de que los hombres le disparaban con armas de alto poder, ésta parecía no recibir daño alguno. Hasta que ya estando cerca de Giovanni y su socio, la bestia caminó erguida en dirección a los hombres. Poco a poco, las luces dejaron de parpadear. Los hombres temblaban al descubrir de lo que se trataba, pues ante los inútiles intentos por dispararle, uno a uno, los hombres caían destrozados por aquella bestia nahual. En eso Giovanni le dijo
¿Qué quieres, maldita? La bestia respondió: ya te dije, deja ir a los menores. En eso, y ante el descuido de la nahuala, el gringo socio de Giovanni les disparó a quemarropa a los niños, pero la nahuala reaccionó rápidamente y se interpuso, recibiendo múltiples disparos. En eso Giovanni aprovechó para intentar terminar con la bestia. Pero es bien sabido que el amor de una madre vence cualquier barrera, por lo que sacando sus últimas fuerzas, la nahuala se consiguió incorporar para huir hacia el sótano, donde la luz tenue dejaba ver que iba dejando un gran rastro de sangre. Para este punto, el caos y la confusión reinaba en aquel lugar, pues los niños en el salón gritaban asustados, por lo que Giovanni y el gringo decidieron ir a buscar a la bestia para rematarla. Doña Lola, muy débil, se arrinconó mientras dejaba escapar leves gemidos de mucho dolor. Parecía que todo había llegado a su fin. En ese momento, y al borde del colapso, recordaba la dulce sonrisa de su nietecito, por lo que se arrastró hasta donde estaban las bolsas con los desechos de los cuerpos, los cuales despedían un olor insoportable. Ahí la nahuala dispersó todos los restos, mezclándose para pasar desapercibida, acechando y atacando primero al gringo, quien fue alcanzado por una de las filosas garras de aquella bestia. El rostro de aquel hombre estaba lleno de terror y dolor, pues fue totalmente atravesado. La bestia no lo remató, pues después deseaba que éste experimentara en carne propia el dolor y la agonía de ver cómo la muerte, extendida en sus brazos, quería llevárselo, pero casi a punto de caer, este emitió algunos disparos al aire, alertando a Giovanni, quien al intentar reaccionar, este solo pudo ver el cuerpo inerte de su socio, que yacía en medio de un gran charco de sangre, despedazado, con sus vísceras esparcidas por todo el lugar. Giovanni comenzó a estremecerse y temblar sin parar. Cuando éste volteó, pudo ver a la bestia caminando sobre sus patas traseras, con una mirada llena de odio e indignación. En eso la bestia lo atacó, derribándolo al suelo, y le dijo: «Devuélveme a mi nieto». El hombre, al estar cara a cara con la nahuala, no era capaz de articular palabra. Su mano temblaba sin poderse controlar, por lo que éste no fue capaz ni siquiera de poder jalar el gatillo de su arma. La bestia estaba ahí, expectante, con su mirada puesta en el hombre, que le había arrebatado su felicidad al secuestrar a su nieto. El hombre, al sentirse perdido, empezó a suplicar por su vida, pero ya su suerte estaba echada, pues aunque la bestia estaba herida, casi al punto del colapso, no descansaría hasta cumplir su cometido de liberar a los niños y rescatar a su nieto. Giovanni le dijo: «Te ofrezco todo lo que alguna vez soñaste, tan solo perdóname la vida». Pero la bestia jadeaba por el esfuerzo que le costaba mantenerse en pie y le dijo: «Tú crees que todo se compra con dinero, pero te equivocas, desgraciado. Tú me robaste lo más valioso que yo tenía. Ahora mírame, estoy agonizando, pero ¿sabes otra cosa? Aquella mujer a la que traicionaste te entregó en mis manos. Ella me pidió que te hiciera sentir un poco de todo el dolor que has causado». El hombre la interrumpió gritando con desesperación al sentir cómo el hocico de aquella bestia se acercaba al de él, cual gruesos hilos de sangre mezclados con una asquerosa saliva caían sobre su rostro. En eso la bestia comenzó a desgarrarlo poco a poco, con tal saña que los gritos de dolor de Giovanni cimbraban todo el lugar. Pero al igual que las otras ocasiones, la bestia no lo remató, provocando una muerte lenta y dolorosa. Después de eso, doña Lola estaba a punto de expirar,
Pero de nuevo la imagen de su nietecito le dio fuerzas. Al llegar al salón, ya en su forma humana, se fue a donde se encontraban los niños, que estaban inquietos, atendidos por una joven. Doña Lola, con una voz cansada, débil, llamó a su nieto Luis. De momento, en medio a aquellos niños, uno corrió a abrazarla. Con lágrimas, Doña Lola contemplaba aquel pequeño que era la luz de sus ojos. En ese momento, la joven que cuidaba a los niños se acercó para ver si Doña Lola estaba bien. Pero la anciana se postró en el suelo cansada y con heridas que le habían quedado de aquella lucha. La joven rápidamente trató de ayudarla mientras lo hacía. Le contó de cómo aquellos hombres la habían privado de su libertad usándola para cuidar y atender a aquellos niños. Doña Lola le dijo que ahora eran libres. La joven le dijo a Doña Lola que intentaría buscar ayuda para que recibiera atención médica. Pero Doña Lola le respondió: «Ay, mija, yo ya no tengo cura. Y si de verdad quieres ayudarme, pregunta entre los niños si hay alguien que sea hijo de una tal Fernanda. Pero el favor más grande que te voy a pedir es que ayudes a mi niño. Él solo me tenía a mí, pero ahora se quedará solito». Luisito no se separaba de su mamá Lola, como él la llamaba cariñosamente. Mientras la sostenía con sus pequeñas manos, mientras les decía: «Tú no me vas a dejar, tú no». Pero de pronto Doña Lola lanzó un suspiro y expiró. La joven abrazó al pequeño Luisito, que desconsolado lloraba por la pérdida de su abuelita. En aquel lugar había quedado las huellas de aquella masacre, con cuerpos esparcidos por dondequier. La joven salió del lugar en compañía de los niños, quienes de a poco fueron devueltos con sus familias. En Mazatlán, Fernanda era presentada ante la justicia al haber sido identificada como parte de aquella organización. Al final se hizo justicia para aquellos a quienes las autoridades siempre ignoraron. El deseo de poder cegó a estas personas que acostumbraban a pasar sobre por quien fuera para lograr sus cometidos. Luisito encontró una familia al lado de la joven, pero a pesar de eso, jamás olvidó a su valiente abuela, que le enseñó el verdadero significado del amor. Ese que se sufre, ese que es sacrificio y ese que hace falta tanto en este mundo. Pero hubo algo extraño en aquel rancho donde pasaron todos estos acontecimientos. Y es que a pesar de hallar numerosos cuerpos, hubo uno que jamás se pudo hallar, y es el de Doña Lola, la Nahuala de Escuinapa. Hasta aquí llegó el relato de hoy. Muchas gracias si llegaste hasta el final, y si de verdad quieres apoyar al canal, ve y escucha otro de mis videos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.